vamos ahora con la parte de gestión y vamos ahora de la mano de Alfonso Benito, director de inversiones de Dunas. Un año más, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Como siempre, el placer es mío. Vamos a hablar de números, vamos a hablar de mercado, vamos a hablar de cómo estábamos en el año pasado por estas fechas y cómo has conseguido los números tan buenos que luego vamos a comentar también, ¿no? Y comparando con la competencia. Pues comenzamos y me gustaría que fuéramos, como te decía, un año atrás, ¿vale? Muy bien. ¿Con qué visión de mercado teníamos en ese momento y qué planteábamos a nuestros inversores de cara a este año 2024? Muy bien, pues oye, pues nada, pues miramos un poco hacia atrás y si nos retrotraemos 12 meses más o menos, si recordáis, veníamos de que había quebrado Credit Suisse, aquello parecía un desastre, los tipos de interés habían subido, especialmente los de largo plazo, los Euribores por parte del Banco Central Europeo estaban muy altos, la Reserva Federal, y nosotros planteamos que era una gran oportunidad para estar invertidos en renta fija. Se podían comprar bonos de entidades financieras, aseguradoras de mucha calidad, a rentabilidades del 6-7%. Y es verdad que a nosotros los mercados bursátiles nos daban cierto miedo y pensábamos que para un inversor patrimonialista, el que no busca hacerse millonario con los mercados financieros, sino incrementa su patrimonio de los ahorros conseguidos, pues era una muy buena oportunidad, ¿no? Y bueno, pues es lo que en cierta medida ha ocurrido. Es verdad que los mercados bursátiles lo han hecho muy bien, pero lo que hemos visto sobre todo ha sido que este tipo de activos, de bonos de entidades financieras, aseguradoras y demás, han tenido un comportamiento excelente, y además de forma muy constante, sin sustos prácticamente, lo cual para lo que nosotros buscamos, que es ofrecer a los inversores y a los clientes una rentabilidad sin demasiados sobresaltos, pues ha funcionado realmente bien, ¿no? Y eso es un poco lo que, en resumen, un poco de cómo estábamos el año pasado y cómo estamos ahora. Si quieres podemos verlo en alguna cifra. Como puedes ver, pues, que durante el año 2023 terminamos que nuestro fondo de pensiones, el Dunas Valor Equilibrado, pues acabó con rentabilidades superiores al 7%, prácticamente con todos los meses positivos o los meses que han sido negativos, muy poquito negativos. Y esto también lo podemos ver en Dunas Valor Flexible, que acabó pues en rentabilidades muy cerca del 9%, ¿no? Con lo cual, bueno, insisto que si además vemos la línea del valor liquidativo, que ha sido muy estable, pues eso creemos que hemos conseguido un poco lo que queremos transmitir, ¿no? Es decir, oiga, usted despreocúpese, aquí vamos a cuidar de su dinero y que va a ir poco a poco tomando valor, ¿no? Y si vemos un poco ¿de dónde se ha sacado el dinero? Pues no ha sido por los mercados bursátiles, como es lógico, no apostábamos por ellos, ¿verdad? Que sobre todo en Dunas Valor Flexible algo más de valor se ha aportado por ahí, pero sobre todo la parte de renta fija, tanto la renta fija privada de alta calidad, por decirlo de una forma, como aquellos catalogados entre comillas de baja calidad, que son sobre todo bonos subordinados de entidades financieras, compañías de seguros que conocemos todos, pues han ofrecido una rentabilidad muy alta. En un caso de Dunas Valor Equilibrado, casi un 5%, casi la mitad de la rentabilidad que se ha conseguido en los últimos 12 meses se ha generado por este tipo de activos, y si lo vemos en Dunas Valor Flexible aún más, ¿no? Con lo cual, bueno, muy contentos por lo que se ha conseguido y la forma en que se ha conseguido. Pero esto es el pasado. Eso es, esto es el pasado. Y has hablado de dos planes, de una filosofía de inversión, vamos a hablar de retorno absoluto. Yo me gustaría pedirte que muchos de nuestros seguidores que nos están ahora viendo, pues conocen los planes, son inversores. Vamos a pensar 2 minutos de una forma muy rápida en personas que estén escuchándonos por primera vez y que oyen hablar de 2 planes y de una filosofía de inversión de retorno absoluto. ¿Les resumes en 2 líneas muy sencillo lo que es tu filosofía de inversión y qué hace un plan y qué hace el otro? Bueno, lo que nosotros buscamos con nuestros planes, bueno, y nuestros fondos, porque son clónicos, lo que buscamos, que es muy bonito decirlo, difícil conseguirlo, es conseguir rentabilidades en cualquier entorno de mercado. Esto día a día no se puede conseguir, o no sabemos conseguir hacerlo, esto es así, pero sí que en plazos pues, de 12, 36 meses. Y lo que buscamos es intentar aprovechar oportunidades en el mercado allá donde las haya, y no tomar riesgos cuando vemos que no merece la pena, y a veces tomar riesgos que no son naturales. Por ejemplo, en el año 22, que ha quedado marcado mucho nuestra gestión porque conseguimos rentabilidades positivas, a pesar de que muchos de nuestros colegas consiguieron rentabilidades negativas, conseguimos salvar el año porque hicimos algo diferente a los demás, y era
que al esperar que los tipos de interés subieran, nosotros teníamos las carteras posicionadas a que si subían los tipos de interés ganáramos dinero, contrario a lo que normalmente pasa con los activos de renta fija, ¿no? Es decir, que nosotros buscamos activos normales, nada raro, donde los haya, que sean atractivos en cada momento y que únicamente arriesgamos, entre comillas, cuando vemos que la rentabilidad de ese riesgo es razonable, ¿no? Pero sobre todo yo me quedaría con intentar conseguir rentabilidades atractivas, no sobresalientes, atractivas, pero intentando evitar sobresaltos. Es un poco la filosofía que nosotros queremos transmitir con nuestra gestión. Eso es, y en momentos malos que el cliente no sufra. Por supuesto, y digamos que nuestro leitmotiv es la preservación de capital, eso al menos, es la preservación de capital. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que todo el mundo, el súper rico y el que tiene 4 ahorrillos, buscan lo mismo, que es ganar y no perder. Entonces, no utilizamos benchmarks, no, lo que buscamos es ganar y no perder. Cuando las cosas están muy complicadas, intentar no perder, y cuando hay oportunidades, ganar para que en el medio plazo pues nuestros ahorros crezcan. Eso es, y siempre pensando en un medio y largo plazo, 24, 36 meses. Exacto. Es importante dejarlo. Exacto, porque el corto plazo siempre puede haber sustos, siempre puede haber algún problema, algún activo que está barato se puede poner más barato, pero al final, como suele decir, el agua termina yendo al cauce y las cosas tienen su racionalidad. Cuando teníamos los tipos de interés que estaban en negativo, no tenía sentido. Tarde o temprano se iban a ir a una situación normal, era cuestión de tiempo y de esperar. Claro, había colegas de la industria que decían, no, yo sigo invertido en activos a largo plazo, en bonos a largo plazo, a pesar de que haya tipos de interés negativos. Nosotros dijimos, no, esto no tiene ningún sentido, hicimos la contraria. Oye, si los tipos de interés suben, ganaremos dinero. Tardamos un tiempo en que funcionara. Recuerdo el año 21 costó y teníamos ligeras pérdidas, pero el año 22 no lo compensó. Exacto. Y compensó a los inversores, que es lo más importante, y tuvieron rentabilidades positivas en un entorno muy complicado. Eso es, y cuando el resto caía, vosotros estabais positivos. Correcto. Y hablabas de competidores. Teníamos por ahí, me habías comentado, sí, alguna transparencia donde podemos compararte con la competencia para que vean el control de la volatilidad tan exhaustivo que haces en cada categoría de inversión de las dos que estábamos hablando, y que nos hables un poco de números. Bueno, aquí hemos puesto algunas competidores, hay muchísimos, evidentemente. En genérico. Hay que dejar claro que, frente, por ejemplo, en el mundo de los fondos de inversión, que hay gestoras internacionales de muchísima calidad, en el mundo de los planes de pensiones son todo gestoras españolas, con lo cual la competencia es más limitada. Dicho de otra forma, es como si jugáramos, con perdón el símil, la Champions o Liga Regional, ¿no? Con lo cual es más fácil destacar, ¿vale? Esto también quiero ponerlo encima de la mesa, ¿no? Pero y es verdad, es decir, yo que lo veo como banquero privado que atiende a los clientes, encontrar planes que de verdad generen valor añadido no es sencillo. Claro, y esto lo puede entender fácilmente, ¿no? Nosotros estamos intentando en los fondos de inversión luchar con los de Champions League. Cuando replicas esto para jugar la Liga Regional, pues lo normal es que ganes. Eso es. Sin más, ¿no? Entonces, bueno, centrándonos un poco. Aquí ponemos un ejemplo que, para aquellos de las personas que nos están viendo y oyendo, ya lo tuvimos el año pasado, son los mismos. Lo que hemos traído es, oye, ¿qué ha pasado durante este año, ¿no? Y aquí, sobre todo, yo destacaría una cosa, en este que es la comparativa con Dunas Valor Equilibrado, es cómo la evolución, primero, da menos sobresaltos, ¿vale? Lo que decíamos, y que en el medio y largo plazo el ser consistente termina siendo muy rentable, ¿no? Y aquí podemos ver que en los últimos 5 años pues nuestro Dunas Valor Equilibrado ofreció rentabilidades del 22%. Alguien a lo mejor pensará que no es muy alta, pero tenemos que recordar que veníamos de tipos del 0%. Y que es un plan conservador. Conservador. Estamos hablando que tiene una volatilidad en los últimos 3 años del 2%. Traduzco, ¿vale? Esto quiere decir que cada día, en media, se mueve aproximadamente un 0,15%. ¿Para arriba o para abajo? Para arriba, esperemos, ¿no? Que es lo suyo, ¿no? Pero en media, ¿no? Es decir, que esto está muy alejado de la bolsa. ¿Vale? La bolsa, un título y Telefónica se puede mover un 1 o un 2% todos los días sin que nadie se asuste. Aquí estamos hablando de un 0,15%, muy poquito. Y aquí, bueno, pues podemos ver sobre todo el comportamiento, el evitar el año 2022, la pérdida, te hace que en el año 2024, por ejemplo, no es el fondo más rentable, está en el pelotón, por decir una forma, pero claro, como lleva acumulada esa ventaja,
el acumulado es mucho mayor. Sobresale. Exacto. Y lo podemos ver también en el Dunas Valor Flexible, que es un poco la misma foto. Aquí pues podemos ver que incluso uno de los competidores, que está aquí graficado con la línea verde, pues está una rentabilidad parecida, pero con muchos mayores sobresaltos. Cuando el mercado ha ido muy bien, han ganado más dinero que nosotros. Cuando el mercado ha ido muy mal, han perdido mucho más dinero que nosotros. A día de hoy está igual, pero probablemente el cliente que, como pone esta gráfica, perdió un 30% durante ese periodo, pues igual no durmió tan bien, cuando nosotros en ese periodo pues no perdimos dinero. Y que luego hay que aguantar ese menos 30 en un momento dado. Exacto. Que muchos perfiles de riesgo no aguantan eso, claro. Aunque luego sabes que en el medio y largo plazo va a subir. Sí, y a veces que cuando después de ver ese 30 te cambias a un plan más conservador y te pierdes la recuperación, ¿no? Entonces, nosotros aquí lo que buscamos es que el inversor no tenga esa necesidad. Nosotros le protegemos el capital y cuando se da la situación de ganar dinero, pues ganamos. De nuevo, no es el fondo más rentable. Los últimos 12 meses a cierre de octubre pues está ahí en el pelotón, pero sobre todo si miramos a 2, 3, 4 años se nota mucho, sobre todo en los momentos de pérdida, ¿no? Los que hemos estudiado economía nos decían en la universidad que si te pierdes los 10 mejores días de bolsa, perdías no sé cuánto por ciento de rentabilidad. Sí. Lo que no nos decían era que si te ahorrabas los 10 peores días de bolsa, cuánta rentabilidad generabas, ¿no? Y os puedo asegurar que es mucho mayor, porque los días de caída suelen ser mucho más abruptas que los mejores días de subida, ¿no? Pero nosotros, todo el equipo, nos enfocamos sobre todo a intentar no cometer errores, que los vamos a cometer, pero intentar minimizar el número de errores, porque eso nos ha demostrado que en el medio plazo es más rentable que no intentar conseguir la máxima rentabilidad en periodos concretos de tiempo. Y por el inversor medio te garantizo que eso es muy bienvenido. Claro, al final el inversor medio en España no es un inversor agresivo, ¿no? Sobre todo el medio en España lo que busca es, oye, los ahorros conseguidos por su trabajo, por traerlo de herencia, lo que fuere, porque lo habían generado sus padres o sus abuelos, mantenerlo a la siguiente generación. Claro. Nadie busca, hombre, si consigues un 25% todos los años sin riesgo, fenomenal, todos lo formaríamos, pero lo que no quieres es que un año consigas un 10, al año siguiente un menos 20, exacto, al año siguiente un 25, porque te vuelves loco. Exacto. Si consigues un 5, 5, 5, todo el mundo lo firmaríamos. Exacto. Y ese es el perfil medio del inversor español y eso es lo que buscamos en Dunas, ¿no? Dar servicio a ese tipo de inversores, ¿no? Y sobre todo pues, con gente como vosotros que encajamos muy bien en nuestras filosofías, ¿no? Eso es. Hemos visto qué ha pasado hasta ahora, desde el año pasado, pero vamos a proyectarnos hacia el futuro. Vamos a proyectarnos ahora, si te parece bien, para los próximos 12 meses, donde tenemos que llegar a una conclusión de qué le podemos decir a nuestros inversores, ¿no? Entonces yo creo que ahora merece que hagamos unas líneas maestras de qué visión de mercado ves tú para los próximos 12 meses y luego veremos cómo la vas a tratar de implementar en las carteras de los planes de pensiones y de los fondos. Por la sensación que nosotros tenemos, y es verdad que por nuestra filosofía quizá ponderamos más los riesgos negativos siempre que los positivos, es que tenemos una visión bastante cauta. Bastante cauta por varias cuestiones. Una, empiezo por lo que es visible, ¿no? Y es, en los últimos 15 meses los mercados financieros han subido muchísimo. Sobre todo desde el último trimestre del 23 y lo que llamamos del 24. La última parte del año fue muy buena tanto en renta variable como en renta fija y esto ha continuado durante el año 2024. Y dentro del año 24 separaría, ¿no? En términos bursátiles, por ejemplo, la bolsa americana y la bolsa española, comportamiento mucho mejor, por ejemplo, que la bolsa europea, que prácticamente desde marzo no ha hecho nada, ¿vale? Y hay determinadas circunstancias que nos llevan a ser cautos, ¿no? La primera, tenemos situaciones políticas con elecciones, cambios de gobiernos, incertidumbre en Francia, en Estados Unidos, en Alemania vamos a tener el año que viene y demás, partidos digamos no tradicionales cogiendo cada vez más poder y esto rompe un poco el status quo. Estamos viendo incremento de impuestos a las empresas, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Italia, se rumorea que aquí en España, en Estados Unidos, pues algunos de los candidatos están queriendo implementar subidas de impuestos, bien por aranceles, bien a las rentas altas. Vemos los déficits públicos, especialmente en Estados Unidos, en Francia, niveles muy altos, con un stock de deuda pública muy alta. Y esto hace que los costes de refinanciación están incrementándose. Lo que hace 5 años el Reino de España se financiaba al 1%, ahora estamos en el 3 y pico por ciento. Francia, que estaba en el 0,5 o en el 0, ahora está en el 3. Estados Unidos está pagando el 4,30% aproximadamente. Es decir, que los costes financieros de los gobiernos son altos, en un entorno en el que tienen que gastar más dinero por envejecimiento de la población, por defensa,
obviamente y desgraciadamente, por prestaciones sociales, por dependencia. El envejecimiento de la población nos está llevando a eso, ¿no? Entonces, la situación que nosotros vemos es que quizá el mercado está especialmente complaciente, al menos tanto en los bonos crediticios de peor calidad, aquellos que nos hicieron ir muy bien durante el año 23 y principio del 24, como en los mercados bursátiles, ¿no? Entonces nosotros, respecto al año 23, hemos rebajado un punto nuestra asignación de riesgo, por llamar de alguna forma, ¿no? No solamente por la situación, que creemos que hay bastantes incertidumbres, sino porque no están cotizadas en el mercado. Creemos que el mercado, todos estos riesgos que hemos detallado, está la probabilidad de que no ocurra ni esto, ni esto, ni esto que llamamos por ley condicionada, es muy baja, que no ocurra alguno al menos. En cambio, el mercado está dándole una probabilidad muy baja a que no ocurra ninguno. Y eso es lo que nosotros vemos un poco raro, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es rebajar nuestra exposición a estos bonos que hemos dicho. Hemos rebajado la sensibilidad de nuestra cartera a los movimientos de la prima de riesgo. Perdón por el palabra, pero es un poco un tema técnico, que es lo que hace unos años hablaba de la prima de riesgo española. Pues imagínense a nivel de cada empresa, ¿vale? Que están pagando muy poquito, digamos, rentabilidad adicional cuando emiten los bonos sobre los bonos de gobierno. Dos, a pesar de que se van a ver bajadas de tipo de interés por parte de los bancos centrales, sí o sí, probablemente el Banco Central Europeo a lo largo del año que viene baje a cerca del 2% o incluso más, y la Reserva Federal pues se vaya entre el 3,5 y el 3%. Lo que no creemos es que esto vaya a llevar a que los bonos de medio y largo plazo, que normalmente son los que están configurando las carteras de los fondos de los planes de pensiones, que no es nuestro caso a día de hoy, pensamos que no va a conllevar una bajada de las rentabilidades de esos bonos. Es más, creemos que va a haber subidas de los de largo plazo. ¿Por qué? Normalmente, cuando éramos más jóvenes, los plazos de lo que llamamos la curva de tipo de interés, los plazos de financiarte de 10 años te pagaban más rentabilidad que los de corto plazo, parece lógico. Hemos vivido 10 años que no era así. Era una cosa absurda. Tipos negativos. Correcto. Entonces, ahora nos vamos a cosas normales. Y lo normal es que si en Europa damos por hecho que vamos a una inflación del 2%, que yo creo que nadie asustaría, o en Estados Unidos del 3%, del 2,5%, que es sano, que no preocupa a nadie, claro. Pues lo lógico es que tú, por invertir y prestarle a alguien dinero a 10 años, ganes dinero. Eso es 2% más algo. Y ese más algo, pues que sea en Alemania un 1%, en España un 2%. Si esto lo damos como algo normal, esto nos lleva a que el bono alemán se vaya al 3%, el bono español al 4%. ¿Cómo están hoy? En el 2,3% y el bono español en el 3,1%. Dicho lo cual, a efectos de los precios de los bonos, que es lo que al final impacta en el valor liquidativo, pues vendría a ser una caída de un 4 o 6%. En fondos de pensiones que inviertan en renta fija a muy largo plazo. Nosotros queremos evitar eso. Entonces nos hemos refugiado en los bonos a más corto plazo, que a día de hoy ofrecen una rentabilidad parecida a los de largo plazo, por esto que decíamos de la curva, y por otro lado, en la parte de renta variable tenemos poca exposición a renta variable y en empresas que, digamos, tienen los beneficios muy palpables, ¿no? Empresas de telecomunicaciones, empresas de redes eléctricas, que nos parece una visión más interesante de invertir en la inteligencia artificial que no invertir en las empresas de inteligencia artificial, que tienen el riesgo de que al final aparezca un competidor o lo que sea. Cualquier empresa de inteligencia necesita electricidad. Esto no hay más bemoles, ¿no? El tema energético ahí va a estar, sí. Exacto, y a desarrollarse aún más, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Es decir, oye, creemos que hay que ser un poco más cauto que el año pasado, creemos que hay que preservar esas rentabilidades que hemos conseguido, y sobre todo es, si nos equivocamos, ¿qué? Ganaremos menos, pero no perderemos. Exacto. Que eso es un poco lo que vemos. Y lo que vemos es, oye, a lo mejor al final estás pensando que va a llover mucho y no termina de llover, bueno, pues lo peor es que has ido con el paraguas, ¿no? Y si haces una carrera, pues llegarás más tarde, pero llegarás. Y es un poco lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Igual nos equivocamos, insisto, y hemos sido demasiado precavidos, pero va en el ADN de nuestra casa. Es que lo que te iba a decir es el ADN, y ahora, como lleváis ese ADN, para finalizar, te voy a pedir que les contemos a
a todos nuestros seguidores tu escenario central. Es decir, eres capaz, en este caso, como director de inversiones, como responsable de los productos, de darles un escenario central de lo que pueda pasar en números, sabiendo que es aproximado, sabiendo que es una visión a 12 meses, sabiendo que todo puede pasar cosas raras, que hablábamos de riesgo, pero vamos a animarnos y le estamos vamos a hacer horquilla, eso, ¿te parece? un escenario central, ¿vale? Pues mira, para el inversor que esté en un valor equilibrado, y vamos a pensar en el 2025 ya, para hacer un año antes, un año entero. Pues un escenario central, nosotros estaríamos pensando en conseguir rentabilidades pues entre, vamos a decir, cerca del 3,5 y en un valor flexible en torno al 5,5. Ese es el escenario central. Escenario negativo, 0. No perder, que es la filosofía 0, central. Un poquito positivo, un poquito negativo, pero 0, en torno a 0. Pero para eso tenía que caerse el mundo. Tendría que haber, ¿sabes? Y si eso ocurriera, si tenéis a bien de invitarme el año que viene, prometido, lo que diré es que el año 26 va a ser un año muy bueno. Porque toda esa rentabilidad que no se ha conseguido en el 25 se acumulará para el año 26. ¿Vale? Probablemente. Y habremos hecho un saneamiento de los excesos que nosotros estamos viendo en el mercado, ¿no? Probablemente estos tipos de interés hayan subido, las bolsas hayan caído y demás, y nos habrá oportunidades para invertir con mucho menos riesgo y más rentable, ¿no? Y si el año 25 es bueno y terminamos sacando una rentabilidad en vez de un 3,5, un 5 o un 6 para el equilibrado y un 8, un 10 para el flexible, ojalá, pero vendré más preocupado para el año 26, salvo que cambiara muchísimo y de repente la inteligencia artificial pues nos ha hecho a todos mucho más productivos, ¿no? Eso es un poco como lo vemos, ¿no? Es decir, las rentabilidades van a ser más bajas, creemos un escenario central más bajas. Si viene un escenario negativo, lucharemos por empatar, pero no creo que vayamos a tener, salvo hecatombe, rentabilidades negativas. Y si son muy positivas, probablemente el año siguiente vendré con un escenario todavía peor del que tenemos a día de hoy, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esperemos que sea un escenario central o incluso un escenario central negativo para tener mucha previsión para acumular estos últimos 2 años que han sido realmente buenos. Es importante lo que acabas de decir para finalizar, medio y largo plazo. Correcto. Rentabilidades pasadas que ya los inversores que están pues las acumulan, vamos a seguir sumando, el nuevo que se quiera sumar al producto, bien en fondos, bien en plan, le estamos dando una visión pues bastante realista de lo que puede pasar. Es así. Con sus riesgos, totalmente de acuerdo, pero con todo. Y desde luego, si a lo largo del año surgen oportunidades importantes de caídas de los mercados que podamos aprovechar, a lo mejor nos encontramos con que en un escenario normal conseguimos batir eso, pero porque ha habido oportunidades y vaivenes en el mercado que hemos sido capaces de aprovechar. Pero si no las hay, yo creo que esos 3 escenarios deberían ser razonables. Y esa es la importancia de la gestión activa. Claro. En un momento donde mucha gente discrepa al compararlo con la gestión pasiva, pero es el valor añadido que personas como Alfonso pueden aportar en la gestión del patrimonio y donde de verdad en un medio y largo plazo las diferencias de rentabilidad e igualdad de riesgo pues se disparan. Alfonso, nos emplazamos dentro de 12 meses a ver qué ha pasado y comparamos con lo que estábamos hablando hoy. Será un verdadero placer estar otra vez con vosotros. Pues prometido que aquí nos veremos. Fenomenal. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristian. Gracias.